La primera unidad de este curso se denomina proyectos informáticos. Dentro de esta primera unidad vamos a comenzar hoy hablando acerca de algunas de las fases, ejemplos y otras informaciones de tipo importante que tienen que ver precisamente con la formulación y desarrollo de proyectos informáticos. En primer lugar, vamos a definir lo que es un proyecto informático, lo que implica la realización de este tipo de trabajos. Podemos decir entonces que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Vean que esto implica la existencia de dos términos principales dentro de lo que es el concepto de proyecto. Repito, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Entonces allí tenemos dos términos. Que debemos nosotros analizar con un poco más de detalle. En primer lugar, vamos a hablar brevemente acerca de ese carácter temporal que tienen los proyectos. Recuerden que los proyectos se consideran como de naturaleza temporal porque cada uno de ellos tiene una fecha de inicio conocida, un principio. Déjame aquí el lápiz, el lápiz, el lápiz, el lápiz. Por aquí. No. ¿Dónde está el lápiz? No sé qué pasó, no está el lápiz. No, no hay lápiz, vamos a dejarlo así. Bueno, como les venía diciendo, entonces tienen un principio que es conocido. Y además de esto, también poseen una fecha de finalización que tiende a ser de tipo estimada, es decir, sabemos en qué momento deberíamos iniciar con el proyecto, pero la fecha en la que va a culminar la estamos aproximando, ya que no siempre va a ser posible el determinarla con total precisión, permitiéndonos esto establecer una duración esperada para el proyecto, enmarcándolo entonces en un marco de tiempo preestablecido con cierta precisión. Entonces allí estaríamos viendo una primera parte acerca de ese carácter temporal, que sería su criterio de definido dentro del tiempo, con un principio conocido, repito, y un final estimado. Decimos que no es continuo porque recuerden que los proyectos no son desarrollados para seguir de manera permanente, de manera infinita, sino que en algún momento deben finalizar. Ese final de los proyectos puede deberse a diversas situaciones, donde las más comunes serían cuando se produce su éxito, es decir, cuando se logran alcanzar todos los objetivos establecidos, o cuando el proyecto fracasa, bien sea porque es imposible lograr sus objetivos o porque desaparezca la necesidad que lo originó. Y por lo tanto, en ambos casos, el proyecto deba ser cancelado, deba ser anulado y buscar otras opciones de trabajo. Por otra parte, cuando estamos hablando de temporal, esto es diferente de decir que es de corta duración. Recordemos que hablar de algo que es temporal no necesariamente significa que su duración sea reducida.
sino lo que implica es que está enmarcado en un periodo de tiempo preestablecido, en un periodo de tiempo definido. 6 meses, 5 meses, 4 meses, un año, lo que sea, pero es un tiempo que al menos puede ser estimado con cierta precisión. Muchos proyectos pueden durar varios años. Ejemplo de esto es la empresa Blizzard, que ella originalmente sus grandes proyectos como Warcraft, Mundo Warcraft y otras aplicaciones tenían una duración aproximada de cerca de 10 años antes de sacar la siguiente versión. Actualmente se busca que los proyectos terminen más rápidamente, aunque tratando de mantener los mismos estándares de calidad. Por otra parte, hay algunos proyectos que pueden durar solamente algunos meses, semanas o días. Todo va a depender de las características y finalidades que estos tengan. En cada caso, sin embargo, podemos afirmar que la duración del proyecto se considera limitada. Entonces, temporal lo que significa es, en pocas palabras, que está limitado dentro del tiempo. Esta es una pregunta que coloqué la vez pasada en el examen y más de uno se equivocó. Por otro lado, habíamos hablado de dos criterios, temporal y único. Cuando hablamos de los resultados únicos, estamos hablando de aquellos que se van a crear a través del proyecto, bien sean productos, bien sean servicios, bien sean conocimientos, cualquiera de estos elementos. Cuando hablamos de los elementos tangibles, estamos hablando de un bien, de un producto, de un artículo producido o fabricado que es cuantificable, es decir, que es un elemento material y que puede ser tanto un producto, un objeto completo, un objeto terminado o un componente. Cuando hablamos de aquellos de tipo intangible, estamos hablando, por ejemplo, de la capacidad de prestar un servicio. Por, aquí podríamos indicar la atención de un negocio, que es donde entrarían los sistemas de software. Y estamos hablando también de la generación de conocimientos. Por ejemplo, ahí estaríamos hablando de documentos, de proyectos de investigación que generen nuevos conocimientos, etcétera. Vean que no necesariamente están prestando un servicio directo, pero van a permitir ampliar lo que es los conocimientos, lo que es la información, los contenidos referidos a un área específica, produciendo beneficios indirectos para muchísimas personas probablemente. Vean que por otro lado, continuando con la parte temporal, los proyectos no son de tipo continuo, deben finalizar en un tiempo especificado. Por ello, podemos decir que una tienda o un proceso de fabricación no se pueden considerar como proyecto. ¿Por qué? Porque no tienen un final definido, sino que se extenderán en el tiempo hasta que la tienda deje de dar ganancias o mientras que la fábrica esté en operación. El proyecto podría en todo caso ser más bien la creación o el proceso de instalación de la tienda, que sí sería un proyecto de instalación de una tienda, de formación de una tienda, eso sí podría ser un proyecto, pero la tienda en sí no. Y también estaría, ¿cuál era la otra? El proyecto de desarrollo de un nuevo producto, los cuales sí se pueden limitar en el tiempo. Esto no sucede con lo que es la puesta en uso de la tienda o el proceso de fabricación de un producto. Por otro lado, debemos estar conscientes de que los proyectos deben elaborarse de manera gradual. Esta es una característica fundamental de los proyectos,
que acompaña a los conceptos de temporal y único. La elaboración gradual significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos progresivos. Por ejemplo, podemos definir el alcance inicial de un proyecto al principio del mismo e ir haciéndolo de manera general. Y luego, a medida que vayamos avanzando en el proyecto, vamos a convertirlo en una forma más detallada a medida que se vaya adquiriendo un mejor y más completo entendimiento del sistema, de sus objetivos, de sus productos y de sus entregables. Recordemos que las organizaciones van a realizar permanentemente trabajos con el fin de lograr un conjunto de objetivos. Por lo general, estos trabajos se clasifican en dos categorías: proyectos y operaciones, aunque muchas veces estos conceptos tienden a confundirse. Aquí tenemos algunas semejanzas entre proyectos y operaciones. Los proyectos y las operaciones ambos son realizados por personas, bien sea de manera directa o mediante el uso de alguna herramienta o dispositivo. En segundo lugar, están restringidos por los recursos disponibles. Recuerden que si no tenemos suficientes recursos, el proyecto a final de cuentas no va a poder alcanzar su meta. Si, ejemplo, esto sería si estamos construyendo un edificio y se nos acaban los materiales de construcción y no podemos obtener más porque no hay presupuesto, ese proyecto de ese edificio a final de cuentas terminaría fracasando por falta precisamente de recursos. En tercer lugar, los proyectos deben ser planificados, ejecutados y controlados, al igual que las operaciones, lo cual implica la realización de esfuerzos mentales. Es decir, no son eventos que se producen de manera natural, sino que nosotros de manera intencionada debemos garantizar que se lleven a cabo de manera correcta. Ahora bien, ya habiendo visto estas tres similitudes, vamos a ver un poco sus diferencias. Recuerden que en primer lugar podemos decir que los proyectos y las operaciones difieren entre sí primordialmente en que las operaciones son continuas y repetitivas, es decir, ellas van a seguir realizándose de la misma manera durante un tiempo indeterminado, mientras que sean capaces de cumplir con los objetivos que se les establecieron. Mientras que por otra parte, los proyectos son temporales y únicos. Esto significa que van a variar en cada ocasión, van a depender de las características específicas que tenga el problema en ese momento. Por lo tanto, dos proyectos para el mismo problema en diferentes momentos o ante diferentes circunstancias van a terminar difiriendo bastante. Por otro lado, también debemos estar conscientes de que los objetivos de los proyectos y las operaciones son fundamentalmente diferentes. Vean que el proyecto tiene por finalidad alcanzar su objetivo y luego terminar, luego concluir, mientras que las operaciones, su finalidad es continuar de manera indeterminada, de manera infinita, a fin de dar respaldo al negocio. El proyecto crea el proceso, crea el negocio,
la operación lo mantiene funcionando. Los proyectos concluyen cuando alcanzan un objetivo específico. Las operaciones, una vez que alcanzan un determinado objetivo, por ejemplo, producir tantas unidades de un producto, lo que hacen es adoptar un nuevo conjunto de objetivos y continuar trabajando de manera continua. Entonces, no, 1000 productos, terminamos con los 1000 productos, bueno, 1000 más, y así vamos de manera continua en el tiempo. Los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de la organización y pueden involucrar desde una sola persona hasta varios miles. Además de esto, pueden durar desde unas pocas horas hasta años. Por otro lado, los proyectos pueden incluir una o varias unidades organizativas, como por ejemplo asociaciones transitorias y convenios para participar en determinadas actividades. Podemos entonces ver un proyecto como un sistema de actividades relacionadas entre sí, que se combinan para alcanzar un objetivo común. ¿Alguna pregunta sobre esta primera parte? Todo claro, profe.